Como siempre, presentamos un cordial saludo de bienvenida a quienes nos acompañan en esta sala virtual, sala máxima, aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de realizar un nuevo taller abierto de todos estos ejercicios académicos que realizamos a menudo en nuestra institución, con el fin de fortalecer esa mentalidad de estadistas, estrategas o estrategas estadistas. Hoy vamos a hablar un poco de la dificultad que hay y las líneas de acción que se podrían implementar para buscar la integración nacional. Pero naturalmente, desde luego, primero tenemos que entender qué es la integración nacional, cómo se concibe, cómo se visualiza. No para hablar de unión y decir que lleva 10 años haciendo campaña política y que una de los buenos a mí porque yo soy el mago. Puede llevar 50, pero de ahí no sale, nunca va a cambiar en la misma forma de ser. Y también vamos a ver una necesidad de la infraestructura y plantear, esbozar sobre unos proyectos, macroproyectos propuestos ahí, habrá muchos más, pero para que disertemos un poco sobre los proyectos con prioridades. El objetivo del taller, como siempre, es que al final del mismo tengamos muchas más herramientas y mucha más visión clara sobre lo que es la integración nacional, lo que es la infraestructura como reto para estadistas estrategas, pero nos vamos a dar cuenta que eso apenas es un barniz, porque cada tema que se toque demanda mucha y mucha investigación, mucho compromiso y mucho conocimiento de lo que es nuestro país, que creemos que lo conocemos, pero nomás con unos conceptos básicos de geografía. Ahora seguramente vamos a tener algunas sorpresas o algunos puntos sobre los cuales reflexionar, como es el propósito de toda actividad académica. Actividad académica que no invita a una reflexión mínima no es actividad académica. Entonces pretendemos también generar ese deseo de profundizar. Vemos que Colombia es un país muy diverso en lo geográfico, en lo cultural, en lo humano, en lo histórico, en sus recursos, etcétera, porque es una geografía muy especial. Dirían muchos, o han dicho muchos, que parece que Dios le hubiera puesto la mano a ese territorio para haberle dado tanto y tanto de riquezas y características, pero que quizás se equivocó poblándolo. Vamos a ver que dentro de ese concepto hay 6 regiones naturales. Y al hablar de regiones naturales, la misma combinación de vocablos lo indica que la naturaleza o el ecosistema o los recursos que hay dentro de ese ecosistema permitirían, y está ahí en pospretérito, permitirían un desarrollo adecuado y una integración nacional, porque cada región tiene lo suyo, cada región tiene riquezas de todo tipo, en especial el ser humano, la raza colombiana de cualquiera de las 6 regiones tiene mucha rapidez mental, es rápida para captar, pero muy difícil para integrarse tanto en lo local como en lo regional como en lo nacional. Es un fenómeno del cual vamos a disertar un poco para formarnos más criterios. Entonces, en primera medida, nos queda muy claro que hay 6 regiones naturales en las cuales se consideran algunos de muchos aspectos que están aquí en la ayuda. Y mencionan aquí la flora, que es espectacular la flora nuestra. Nuestras especies andinas son bellísimas, pero las de la Orinoquía son bellísimas, y las de la Amazonía ni se diga, las del Pacífico también, y las del Caribe, todas. Y hasta las insulares que se dan en las islas del Atlántico y del Pacífico. Y la fauna nuestra es bien variada, a veces en proceso de extinción gracias a nuestra habilidad para acabar con el planeta, pero es una fauna rica, variada,
y que es admirada en el mundo. El Chocó tiene por kilómetro cuadrado la mayor cantidad de especies de fauna y flora en el planeta. Nuestros recursos acuíferos, a veces somos pretenciosos, parecemos un poco, llevamos un argentino adentro y decimos que somos el cuarto país en agua del mundo. No sabemos exactamente si es el cuarto o el quinto, pero lo que sí es cierto es que somos uno de los 10 países más ricos en recursos hídricos y eso nos va dando unas connotaciones especiales, tanto para lo bueno y para lo malo, como lo hemos estudiado en la memoria histórica. El relieve y el clima, claro, eso influyen muchísimo porque tenemos que la zona andina es muy diferente a la Caribe es muy diferente de la Orinoquía con sus llanos, y la Orinoquía, que es tan vecina de la Amazonía, completamente diferente por la cantidad de bosques tropicales que allí existen. Y el clima pues varía de acuerdo con los niveles térmicos o los pisos térmicos que tenemos, la cercanía al Ecuador, la cercanía a los mares y los mismos bosques tropicales andinos o amazónicos. Entonces ya nos formamos una idea, que es que somos muy variados desde la naturaleza y que no podemos pretender jamás que el bogotano piense o actúe igual al caribeño o al antioqueño o al llanero, porque cada uno tiene sus formas culturales que están muy atadas, como lo decía el general Valencia Tobar en sus escritos, a lo telúrico, o sea, al terreno, a la territorialidad. Y en cada uno hay un concepto distinto de muchos aspectos. Por ejemplo, nuestros aborígenes que quedan todavía, que no los, que no los hemos exterminado, en la Amazonía y la Orinoquía, tienen unos conceptos societales, sociológicos, organizativos y de actuación que son muy diferentes al resto del país. Pero como ustedes ven, trazando la franja que va de nororiente a suroccidente o de suroccidente a nororiente en nuestro territorio, siguiendo el eje de la cordillera oriental que hace este recorrido exactamente. Tenemos que más de la mitad del territorio colombiano lo componen nuestra Orinoquía y nuestra Amazonía, pero desafortunadamente nos falta inculcarle a nuestra juventud, a nuestra niñez, a nuestros compatriotas, que hablemos de nuestra Orinoquía, nuestra Amazonía, nuestros recursos, nuestra patria, nuestro país, nuestra bandera. Parece que eso fueran únicamente frases de cajón en cuarteles y no más. En Estados Unidos dicen our troops, nuestras tropas, y colocan en los carros, estoy orgulloso de mi ejército, amo a mi ejército, amo a mi armada. Aquí en Colombia, el que coloque eso en el carro de una vez se vuelve blanco los bandidos. Entonces nos falta muchísimo, muchísimo. Ustedes van a Estados Unidos y ven cómo trepidan esas banderas de noche en los dealers que llaman de las ventas de carros, oficinas públicas. La gente en la casa coloca la bandera. Aquí en Colombia, el que coloque la bandera se vuelve blanco de críticas y hasta lo tildan de ser paramilitar. Entonces tenemos muchas falencias que no nos hemos identificado como país. Algunos atribuirían a esas 5 regiones, a 5 formas de ser, pero es que tenemos muchas taras. Ahora tenemos la región andina y comencemos a mirarla. Resulta que Colombia, según los especialistas y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tiene 1.138.914 kilómetros cuadrados de territorio. Y esa cifra deberíamos sabernos las de memoria desde el niño de 7 años hasta el adulto mayor de 99, porque eso es lo nuestro, esa es mi propiedad. Así como todos sabemos cuánto tiene mi apartamento, 90 metros, 80 metros o 200, lo que tenga, la propiedad nuestra es de 1.138.914 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie del territorio colombiano. Pero miremos aquí algo interesante. De ese 1.138.914, aproximadamente 305.000 kilómetros, es decir, palabras más, palabras menos, el 30% del territorio colombiano es cordillera andina.
con tres ramales y dos grandes valles, el Valle del Cauca o el río Cauca, y otro valle extenso que comienza en el sur y se extiende hasta donde los dos se comunican y se unen, y es el río Grande de la Magdalena. Se unen los dos, forman una zona espectacular de las Mojanas y van a desembocar en el Océano Atlántico. Y nuestros ramales, uno se pierde por debajo de la tierra y vuelve a salir en el mar en Centroamérica, cruzando el tapón del Darién. El otro ramal se pierde en la mitad del camino y trata de formar unas prolongaciones independientes de la Sierra de San Lucas y va hacia la Sierra de la Motilonia y del Perijá, y sale por último en una formación independiente que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que a su oriente forma el Valle del Cacique Upar, y ese es el nombre de la bella ciudad de Valledupar. Y el otro ramal se extiende por el oriente, forma los límites con Venezuela, sale a Venezuela, y la famosa canción de las montañas Caracas depende porque Caracas está sobre la prolongación de nuestra cordillera andina oriental, que es la que tenemos aquí en los cerros orientales de Bogotá, y si uno sigue por Tunja derechito y se va caminando por esa cordillera, llega hasta Caracas y va a salir al mar Atlántico. Entonces, 305.000 kilómetros de eso lo tenemos ahí. Y abarca o afecta o incide en la territorialidad de 17 departamentos. Y ahí los ven ustedes: Putumayo, Valle del Cauca, Santander, Risaralda, Quindío, Huila, Chocó, que quedan en este sector, Dinamarca en el centro, que está exactamente ubicado en el centro, como si cuando Dios hizo la tierra hubiera dicho: los muiscas que van a habitar a Cundinamarca van a quedar en todo el centro del país y se van a unir a los guanes de Santander, etcétera, etcétera. También tiene sobre Cesar arriba, sobre Caquetá otra vez al sur, sobre Caldas, Casanare, Boyacá, Arauca y Antioquia. Todo esto es la zona andina y es donde está concentrado el poder en todos los sentidos. Quizás nos quedó una tara que cuando don Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a Cartagena, perdón, a Santa Marta, y inició con don Pedro de Lugo la expedición hacia el sur, buscando el río Grande de la Magdalena, pero no para buscar un potencial geoestratégico, pensar en una construcción de un estado o de fortalecer un virreinato. Eso no le interesaba a ese señor, y eso que era un letrado, ¿no? Es lo que le interesaba era que le decían que si llegaba a la región de los Yarigüíes, en Barranca Bermeja, allí se encontraría una gran riqueza de unos indígenas que se bañaban el cuerpo con una argamasa que los hacía mucho más fuertes para el combate. Ese era el petróleo que se untaban y no sabían el daño que le estaba haciendo al cuerpo eso, pero lo usaban. Pero que esos indígenas negociaban ese lumbre con el que los de arriba de la cordillera hacían fogatas. Y eso les traían sal, y entonces ahí intercambiaban el pescado seco. Pero que había una característica, que era que los de arriba tenían mucho oro, que tenían un cacique que en lugar de bañarse en esa argamasa se bañaba en oro. Y ahí comenzó la ambición que la llevamos en la sangre todos los colombianos. A ver cómo nos volvemos ricos de la noche a la mañana. Porque pues los indígenas no le daban ese valor, para ellos era otro concepto. Bueno, entonces vemos en síntesis que es una formación cordillerana que nos llena el 30% del territorio nacional, y que, como el señor Gonzalo Jiménez de Quesada trajo ese concepto, que había que buscar el oro, y además porque esos climas eran benignos, los climas de la cordillera, los climas altos, ¿para qué bajarse a las riberas o ir a los llanos orientales donde hay serpientes, tarántulas e indígenas bravos que los exploraban en la espesura del bosque y les disparaban flechas y los mataban, flechas envenenadas? Entonces era mejor quedarse en la parte alta donde no había mosquitos y donde el clima, por ejemplo en Bogotá, parecía un otoño eterno o una primavera eterna. Entonces, por esa razón, esta zona, que apenas es el 30%, se concentró el poder desde esa época.
Bueno, pasemos ahora a otra para ver un poco. La zona Caribe tiene 7 departamentos que nos debiéramos saber de memoria todos. La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico y Córdoba. Como ustedes ven, todos tienen por característica geográfica, con excepción de La Guajira, que es una península que se extiende de suroccidente a nororiente de la parte más septentrional colombiana. Los demás todos tienen una formación alargada, porque inicialmente pues era el estado de Bolívar, que luego se dividió en otros, pues, especialmente Sucre y Córdoba, y el estado de Magdalena o el departamento de Magdalena, que surgió después, se dividió en Magdalena y La Guajira. Si ustedes miran las guerras civiles, se habla de la guerra en el estado Bolívar o la guerra en el departamento de Magdalena, pero abarcaba todos esos territorios. De hecho, el departamento de Cesar es muy nuevo, muy nuevo. Lo crearon en el año 67, el gobierno de Lleras Camacho Restrepo, y su primer desgobernante fue Alfonso López Miquelsen. Pero vemos que son formaciones alargadas porque fueron divisiones hechas al azar sobre territorios que tenían esa forma. Ahora, esta zona Caribe es apenas la octava parte del territorio nacional. Si Colombia tiene 1.138.914 kilómetros cuadrados, en la zona Caribe, la región Caribe, tiene apenas 132.000 kilómetros cuadrados, que es la octava parte del territorio nacional. Sin embargo, es la segunda zona en importancia después de la andina. Razón lógica es porque toda nuestra cultura, nuestra riqueza entró por el Mar Caribe, toda. Por ahí entraron los conquistadores, entraron los colonizadores, se iniciaron las primeras formas de comercio y grandes batallas que definieron, o eventos, no solo batallas, que definieron la configuración de la República, sucedieron en esta zona. Entonces ya vemos otra importancia geopolítica, humana, histórica, pero además ha sido centro de migraciones libaneses, por nombrar algunos, porque han venido más, alemanes. Ustedes saben que en Barranquilla hay herederos de alemanes, hay herederos de suizos, hay de libaneses, de turcos, de sirios, y La Guajira, ni se diga, en el Cesar hay una, sobre todo la alta y la más rancia sociedad es típicamente española, es como estar hablando con personas de España antigua. Obviamente, pues hablan el idioma nuestro y tienen su acento caribeño, pero su forma de ser es muy marcada en ese sentido, sobre todo en las élites de Valledupar. En el Magdalena es muy variada la distribución etnográfica. Eh, Bolívar sí que más, porque Bolívar es una cosa, el Alto Bolívar arriba en Cartagena, que es un mundo diferente, otro por aquí en los Montes de María y otro muy diferente en el sur de Bolívar. Es un departamento especialísimo, especialísimo. Y de Cartagena han salido grandes intelectuales, filósofos, médicos muy famosos y hasta dirigentes políticos. Pero con todo ese caudal no han sido capaces de desarrollar bien ese departamento que tiene riqueza única. Agua por el norte, por el sur, por el centro. Tierras fértiles en en los 3 sectores en que se divide o en sus 4 puntos cardinales. Pero también tiene bandidos de todos los pelambres, tanto los de cuello blanco en Cartagena como los que encuentra ahí para abajo. Y ha sido un departamento muy martirizado. Ni decir Córdoba ni Sucre, que así la violencia se ha enclaustrado por tiempos, y lo mismo La Guajira, que parece un mundo aparte, sobre todo porque su zona media hacia la Alta Guajira, que es los límites con Venezuela, es una zona muy desértica, con unas tradiciones guayú de los indígenas de esa zona que son absolutamente diferentes a las nuestras, y con una clase de dirigente que sí es una vergüenza, porque si hicieran un campeonato mundial de corrupción, los guajiros serían fuertes competidores allá. Claro, los de los otros departamentos no se le quedan atrás, por ejemplo, los del Chocó, los del Meta, los mismos de aquí de Cundinamarca. Pero es que en La Guajira ya es de campeonato mundial, es de copa con varios laureles. De hecho,
la corrupción que se le destapó al señor Petro, que es por todos los lados, pero se le hizo evidente es con La Guajira. Tenemos otra región que es extraordinaria, bellísima, rica y olvidada. Eso puede tener mil adjetivos calificativos de resaltarla, pero esta sí es. Y esta nos ocupa apenas eh, la quinceava parte del territorio nacional, el 15% del territorio nacional. Y es una franja extendida que inicia en el hermosísimo departamento de Nariño, es hermosísimo, en el exuberante departamento del Cauca, sigue por el bellísimo departamento del Valle, porque ahí sí, como dicen los vallunos, Valle es Valle y lo demás es Loma. Departamento espectacular. Son tierras magníficas. Y luego viene algo que es enigmático, que para el mundo entero podría convertirse en un epicentro de turismo inigualable, turismo ecológico, que es el hermosísimo departamento del Chocó. Una belleza natural ese departamento, una riqueza única. Entonces, semejante franja que corresponde al 15% de nuestro territorio, tiene un epicentro de desarrollo que es la ciudad de Cali, le siguen Popayán y Pasto, y obvio las ciudades intermedias de la zona central del valle, que son mucho más cercanas a lo cafetero y lo andino que lo propio que el valle andino central, ¿no? Porque el andino occidental es más quedado. Pero de resto, toda la franja occidental que está limitando con el océano más importante de economía del mundo, que ya lo hemos visto aquí, que nuestra costa pacífica está enfrentada con la costa pacífica china y que China quiere dominar el mundo precisamente rompiendo ese boquete que le forma la isla de Taiwán y que todo el Pacífico desde arriba en Alaska hasta la Patagonia en el sur es un objetivo geoestratégico de China para que su collar de perlas sea longitudinal. Nos lo están diciendo los hechos. Y aquí en Colombia andamos agarrados entre Petro y Uribe, entre los candidatos de salvadores, entre los que dicen que se fuera Petro para subir yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta riqueza aquí perdida es paradisíaca, casi toda la zona costera pacífica nuestra. Riquísima en peces y otras especies. Y no sabemos todavía estar pensando en la violencia y el narcotráfico y los odios y que no invirtamos allá porque eso son un poco de personas quedadas, etcétera. Se ha olvidado que quién sabe qué riquezas hay en el subsuelo del Pacífico y en el mar Pacífico, igual que nos pasa en el Caribe. Entonces, vemos otra región con un potencial y nos vamos formando un mapa mental que seguramente ya lo tenemos porque es necesario recordarlo, para ver lo que hay por hacer en Colombia. O sea, Colombia está por construirse. Y aquí pensando pendejadas que la candidatura de no sé quién y la candidatura de sí cuando el país lo que está necesitando es algo mucho más de calado profundo. Tenemos aquí otra región que es paradisíaca, son nuestros llanos orientales por la Orinoquía, porque el río Orinoco nace de tantos ríos que forman el surgimiento tanto del descenso espectacular que tienen todas las cañadas de la cordillera oriental, y la vemos, sobre la zona más oriental de Colombia, y los que surgen, los ojos de agua que van surgiendo y van formando caños a lo largo de los llanos orientales hasta verter todas sus aguas del río Orinoco. Y se unen allí todos esos ríos grandes, el Casanare, el Arauca, el Bichada, el Meta, y todos van finalmente a formar el Orinoco. Por eso, si ustedes revisan los informes de los pioneros que llegaron con Colón, estaban asombrados cuando entraron por el brazo del Orinoco y creían, uno de los relatores que va ahí, creyó que había llegado al paraíso terrenal, en el brazo del Orinoco en la salida al mar. Primero por la extensión del agua y el salto abrupto del agua dulce al agua salada y las especies, tanto de flora y de fauna, que veían al lado y lado del río. Y nosotros hacemos parte de toda esa riqueza. Aquí vivimos agarrados entre las FARC, el ELN, los políticos corruptos de Arauca, que le harían mucha competencia a los de La Guajira. Ahí la competencia sería dura. Tocaría irse a tiempo suplementario, a penales y de pronto a tirar la moneda.
porque es que son una manada de bandidos que se roban hasta un hueco y vuelven por el resto, a ver si se pueden llevar el resto del hueco. Entonces, esa zona está llena de departamentos importantes y vemos que tiene una buena incidencia cordillerana. El occidente del Meta y el occidente de Casanare, Arauca, Bichada y Meta. Esto, como lo venimos viendo región por región, es algo que todo colombiano debe dominar. Y cuando hablemos de nuestro país, nuestra patria, seamos capaces de identificar perfectamente dónde queda cada ciudad, cada pueblo, dónde están nuestros ríos, dónde están los nudos de la cordillera, dónde están las serranías, dónde tenemos nevados, volcanes. Es que eso no es por pasar un examen de geografía en un centro educativo, es que es lo nuestro. Entonces, así como sabemos que en el apartamento tenemos cuatro camas, una estufa, una nevera, etcétera, pues tenemos que saber que nuestro país, lo que es nuestro, tiene tantas selvas, tantas lagunas, tantos ríos, porque eso es lo nuestro. Pero la educación en Colombia está enfocada es que en ciencias sociales, enseñar a los niños desde pequeños que Petro es bueno y Uribe es malo, que el comunismo es una maravilla y los de la derecha son una perdición, que las FARC no son terroristas, sino que son salvadores, y en eso se nos va la educación. Y se nos olvida, porque los programas no son serios, de que esto es lo nuestro y que a los jóvenes no solamente es que se lo aprendan de memoria, es que lo interpreten y sepan el valor que tiene el río Bichada, el valor que tiene el río Meta, el valor que tiene la selva del Casanare, la selva del Guaviare, las riquezas que hay allá, por qué hay petróleo, cómo se debe defender eso. Pero aquí desde el presidente para abajo diciendo que no, que el petróleo es una maldición. Estamos perdidos. Y luego viene una zona que ocupa aproximadamente el 32% del territorio nacional, que es la exuberante, exótica e indefinible zona del Amazonas, que últimamente la están utilizando para hacer politiquería barata los defensores del Amazonas, pero buscando premios Nobel de Paz y recursos para robar más y politiquería, cuando de eso ni entienden ni les interesa. Pero tenemos que todos los departamentos que infortunadamente son noticia para nosotros por narcotráfico y guerrilla, o sea, lo que en geopolítica llamaríamos el hinterland, como es el Amazonas, el Putumayo, Vaupés, Caquetá, Guaviare, el sur del Meta, donde está la Uribe, Vistahermosa, y otros departamentos aquí, de esta zona, que vemos Guaviare y Guainía llenos de narcotráfico, de terroristas, de bandidos, de asesinos, de movimientos oscuros de coltán, de minería ilegal, sobre todo aquí en el sector de Guainía y Vaupés, de contrabando y terrorismo en Bichada. Entonces, es porque no conocemos el valor de nuestra región. Y estoy absolutamente seguro, me atrevo a poner las manos sobre un yunque, que si cogemos a los 60 candidatos que hay actualmente y les preguntamos de todo esto que estamos hablando, no tienen la menor idea. Y les pregunta a usted qué es una ranchería en la Alta Guajira, o porque llaman ranchería, no tienen la menor idea de eso. Es que no saben ni siquiera que queda en la Guajira. Seguro que no saben. Pero son candidatos a gobernarnos porque es que ellos sí saben quién es, cómo es que se maneja esto. Se les pregunta de todo esto que hemos hablado esta semana, el Producto Interno Bruto, qué es la cultura política. Ni idea, pero ya están listos para gobernar. Y hay muchos de los nuestros que andan en esas. Entonces veamos lo que tenemos nosotros como falta de visión geopolítica de integración nacional. Una gran cantidad de departamentos llenos de agua, de selvas, de valles, de zonas aptas para desarrollar una cantidad de eh, industrias agropecuarias o pesqueras o de transporte multimodal o de turismo ecológico o de investigación científica para ver qué hay debajo de los suelos del Caquetá o el Amazonas o el Baupés, para comparar tierras, para hacer estudios para el futuro del mundo de la ecología. No, de eso no le jalamos aquí en Colombia porque es mejor hablar de Petro, de Santos y de Samper y ser los salvadores de cada turno. Bueno, y tenemos además una región insular que la dividen en dos bloques, unas islas continentales que son las que están muy cerca a nuestras costas
Verbigracia, las islas del Rosario, en- cerca de Cartagena, que están ahí varias, y está la de Tierra Bomba, que es la más grande, que la ve uno siempre que pasa por allá, y la de Barú, donde ya está unida con un puente y la gente ni se da cuenta que entró a la isla de Barú, porque pasa por el puente y no se da cuenta. Hay otra isla de San Bernardo más arriba, y están ya cerca de San Andrés, más cerca, la isla de Tortuguilla, donde estuvieron los piratas en la época de Francis Drake y otros. Entonces, eso es en la parte Caribe. Y en la parte occidental del Pacífico está, por ejemplo, que es nuestra, la isla del Gallo, que es donde ocurrió la famosa historia de Pizarro, cuando no lo querían seguir en la conquista, y sacó la espada y tras una raya en el piso y dijo, los que van a seguir conmigo crucen esta raya, los que se van a quedar aquí se quedan. Esa es parte de la historia de Colombia y esa isla tiene un valor tanto geoestratégico como de geoeconómico, como de una proyección de seguridad para el país y de desarrollo pesquero y de investigación científica en el mar. Pero es que ni siquiera sabemos dónde queda el mar Pacífico. Por eso decía el coronel Julio Doño Paredes, que en una clase le preguntó a unos muchachos, que haciendo un posgrado, que cuál era la diferencia entre Buenaventura y Leticia. Y una joven muy bella se levantó y le dijo, profesor, no se diferencian porque es que ambos son puertos fluviales. Entonces, imagínense ustedes una estudiante que estaba haciendo una maestría ya, dizque de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario y no sabía ni siquiera la geografía colombiana. Está también la isla de Gorgona y sus islas alrededor, que son espectaculares, que tienen unas reservas únicas de los ecosistemas y que todo lo que sabemos que hay allí con la pesca y las ballenas. Nada más Colombia le podría sacar jugo a eso, formar unas empresas espectaculares con el avistamiento de las especies en las épocas en que vienen a parearse o vienen a huirle al frío y llegan hasta nuestras costas. Nada más unos tours con eso, ¿cuánto dinero le daría al país? Pero lo están manejando los bandidos, los narcotraficantes, y el que se meta allá pues corre el riesgo de que lo secuestren, lo extorsionen, lo roben. Y los pobladores locales pues no tienen una orientación estratégica en una seguridad del Estado y esa gente pues hace lo que puede con sus recursos, sobre todo con costumbres ancestrales, que no son negativas, al contrario, ojalá las mantengan, pero que les den la facilidad para que accedan a los demás recursos sí sería espectacular. Entonces vemos que todo eso que estamos aquí analizando nos da un mapa muy grande de lo que es Colombia realmente, como que nos invita a reflexionar, bueno, pero si tenemos todo esto, ¿qué hacemos como salvajes matándonos? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo sobre lo fundamental que decía el doctor eh, Álvaro Gómez? Porque nos mata el deseo de figurar, el deseo de decir yo soy, sígame a mí, sin saber por qué, pero sígame a mí porque es que yo soy más capaz que el otro, sin ni siquiera conocer lo que tenemos. Entonces miremos ahora cuáles han sido grandes rasgos, algunas, hay muchísimas más, dificultades que hemos tenido para integrar las regiones. Las taras de la colonia que tenemos son tenaces, son tenaces. Todavía seguimos pensando en las diferencias de clases y en las diferencias de que tenemos un pedigrí diferente a los demás, cada quien, en cada nivel. Entonces el bogotano cree que es más persona que el antioqueño cree que es más persona que el bayuno cree que él es más persona que el resto del país, el, eh, el de la costa dice que siempre lo han tenido al lado, pero que ahí están los más inteligentes, y en esa no la pasamos. Tenemos esas taras que quedaron desde la colonia, porque como llegaron de las zonas, por decir algo, en una parte se asentaron los vascos, entonces los vascos venían no solamente a desarrollar esto, sino a decir que ellos eran superiores a los gallegos y andaluces, y eso nos quedó grabado. Además de las taras de que, como la corona española sacaba de allá gente que no era tan de mejor familia como se creían, y aquí les daban hasta títulos nobiliarios, con tal de que explotaran y cogieron a explotar negros indígenas, entonces se volvieron señorones y señoronas. Y entonces otra forma de establecer clases sociales que nos quedó grabada. Y como en la guerra de la independencia, señorones y señoronas eran los que tenían el poder económico para apoyar o para contrarrestar,
pues se conservó esas divergencias que aún las tenemos entre los altos jerarcas de los partidos. Taras terribles tenemos. Así como se va a unir un país si los granjeros o los que se ubicaron en una zona como el Cauca todavía conservan esa mentalidad retrógrada de que entre más tierra tenga y más gente tenga trabajando para sus intereses, es una maravilla, pero que esa gente no tiene derecho ni a la seguridad social ni nada. Y los indios, por otro lado, pidiendo más de lo que les corresponde, entonces eso no se resuelve diciendo yo soy el Salvador o la Salvadora. Hay que tener primero el concepto y segundo, proyectos muy serios. Otro es que desde la colonia hasta nuestros días hemos tenido un pésimo estado de las vías y gobernantes por turnos han dejado escrito que hicieron por las vías y sí hicieron. Pero ¿cómo es posible que el ferrocarril llegue aquí, inicia un proceso y luego se les ocurrió que no haga más ferrocarril y nos quedamos sin ferrocarril en un mundo en que todo se mueve, el comercio fundamentalmente se mueve en ferrocarril. Además, viajar en ferrocarril en Estados Unidos y Europa. Quienes lo hayan hecho saben que es un espectacular, es muy agradable, porque son vehículos modernos y que además tienen unos servicios excelentes. Entonces se vuelve como hasta romántico viajar en un tren de esos con una buena cena, con un buen vino, una buena charla, música y unos paisajes muy bonitos. Y aquí en Colombia no hemos podido, no hemos podido y no ha habido ningún proyecto de gobierno que reviva los ferrocarriles, tanto turísticos como de transporte de carga, con los cuentos que se afecta el transporte de las tractomulas. Eso es una estupidez. Las tractomulas podrán seguir trabajando y a lo mejor les, corta hacer, les toca hacer viajes más cortos y más continuos, como pasa en Estados Unidos. Ya el transporte de carga, tanto por río, ferrovías, es tan fuerte como el transporte de las tractomulas, pero porque hay desarrollo, hay industrialización y hay deseo político de meterle la mano al país. Otro es el olvido del hinterland geopolítico y sus riquezas, ¿no? El olvido geopolítico del hinterland y sus riquezas, que lo acabamos de ver en gran esbozo por cada una de las zonas. Vimos también que ha habido en Colombia un centralismo miope concentrado en las regiones andina y Caribe. Es un centralismo aterrador. En el Amazonas dicen, todos los dirigentes de allá dicen, cuando uno va por allá o recibe una información de los funcionarios públicos, siempre dicen lo mismo. Los bogotanos o el gobierno central de Bogotá y las ciudades principales de Cali, Medellín, etcétera, se subieron sobre la cordillera y le voltearon la espalda al Amazonas. Y desde aquí, desde el interior, se dice que los caribeños viven mirando de frente al mar y de espaldas a la realidad colombiana. Entonces, lo real de todo esto es que tenemos cuatro regiones olvidadas, que son la Pacífica, la de Amazonía, la Orinoquía y la insular. La insular ha cogido alguna preeminencia con San Andrés, que tiene pues ya un desarrollo más o menos importante, pero con mil problemas, el archipiélago. Pero no se le ha dado el valor geoestratégico que tiene. Ni siquiera tenemos una defensa nacional fuerte con la Armada y la Fuerza Aérea en esa zona. Ahí tenemos algo como con qué mostrarle los dientes a Venezuela y a Nicaragua, pero lejos de la realidad de lo que debía ser eso. Entonces, ese centralismo miope sobre la región andina y parcialmente sobre la Caribe nos ha tenido alejados del resto de la realidad nacional. Lo otro es que los epicentros de violencia política y narcotráfico estén en las regiones. Lo acabamos de ver, Chocó, Putumayo, norte de Santander, Guajira, Arauca, Bichada, Baupés, Amazonas, y le vamos dando la vuelta al país y todo lleno de narcotraficantes y bandidos y crímenes, y ni una sola política clara de fronteras sobre eso. Entonces quiere decir que estamos colocados sobre una franjita que es la región Caribe y la región andina, pero especialmente sobre cuatro o cinco ciudades importantes, y lo demás es abandono y olvido. Y la gran concentración de recursos, de educación, de dirección política, de economía, está ahí. Y el resto del país sobrevive. Cada quien sobrevive allá. Por eso las economías ilegales toman mucha fuerza,
porque además se vuelven un espejo atractivo, un imán atractivo para los residentes. Como era obvio de suponer, para que toda esta dificultad de integrar esas regiones al desarrollo nacional perviva, es porque no tenemos ni políticas de Estado ni objetivos nacionales, y eso porque los partidos de Colombia no son serios, son llenos de oportunistas. Luego miramos que hay una pobreza estructural en educación en ciencias sociales. Es que la persona puede tener inclinaciones grandísimas para ser matemático, para ser físico, para ser químico. Sí, pero por Dios, conozca su país, sepa dónde pertenece, no ande como un gregario, ahí, como un paria que está, un paria social que es muy hábil en un campo, pero que no le importa el resto del país. Entonces, como la educación no es, formal es deficiente en eso, pues los medios de comunicación deberían estar impulsando muchos programas que además son espectaculares, porque no conozco la primera persona que le hagan que presenten un programa como los que presentaba doña Gloria Valencia Castaño sobre la ecología colombiana, que no atraiga al que sea. Eso llama la atención. Entonces a los jóvenes, en lugar de que estén allá chateando y hablando de la canción de Maluma, de que hay que violar niñas de 14 años, semejantes barbaridades, más bien ponerle a los jóvenes trabajo sobre las ciencias sociales, y los jóvenes hacen lo que los adultos les dicen y van hasta donde los adultos los llevan. Entonces, nos falta muchísimo en ese campo de la educación de las ciencias sociales. Lo mismo que tenemos una ausencia de industrialización que le hemos analizado varias veces aquí. Nuestra historia está llena de problemas relacionados con que no tenemos industrias, por ende no hay empleos y por ende se nos van los cerebros a otras partes, y tenemos una limitada descentralización. Ahora al señor Petro y a su banda se le ocurrió hacer la descentralización, y obviamente los que están interesados en robar en las regiones lo reciben con aplausos, porque para ellos la descentralización no es la cadena estructural para desarrollar al país sobre proyectos estratégicos, sino es la cadena, el eslabón coyuntural de esa cadena, que me envíen los recursos que yo los manejo aquí, porque ¿por qué toda la vida los maneja Bogotá? Y se les olvida que los que vienen a manejar los recursos aquí en Bogotá son los que vienen de las regiones. Entonces es una cosa que nos tiene contra la pared, esa limitada descentralización, porque aquí se interpreta descentralización, es como que los que roban ahora roben desde la región y no tengan que hacer parte de la élite en Bogotá para venir a robar aquí. Y otras que ustedes pueden agregarles. Entonces pasemos ahora a unas líneas de acción muy concretas. Es que lo geohumano hay que articularlo a un proyecto geopolítico. Y un proyecto geopolítico tiene que corresponder a una política de Estado. Entonces es increíble que nuestra Constitución dice que debemos ser el faro de Latinoamérica, y se quedó ahí en letra muerta. ¿En qué somos faro? En nada. Un replanteamiento del quehacer de los partidos políticos. Hay que replantear si los partidos políticos están hechos para sacar candidatos en cada elección o para formular proyectos de Estado y desarrollarlos y protegerlos y defenderlos y sacar adelante esas regiones individualmente y colectivamente en integración nacional. Porque los partidos políticos se supondría que están integrados por representantes de todas esas regiones y que sus decisiones son de manera consensuada y colectiva para ir a que quienes nos representan estén trabajando alrededor de los intereses de cada una de esas regiones. Es otra forma de ver la integración y no la unidad, que unidad es cuento, pero son argumentos que vamos formándonos aquí para poder hablar de la política con seriedad. Lo otro es que se requiere un reenfoque en los pensos de educación de los tres niveles, porque estos temas de geopolítica, de ciencias sociales, de cultura cívica, de amor por la patria, de conocimiento de la historia, de nuestra antropología, pues deben ser parte de la información del profesional, del estudiante de secundaria, para formarle esa identidad, que es lo que logró China alrededor de sus eh, estudiantes, y por eso los chinos son tan disciplinados que van
una gran cantidad a Alemania, España, Estados Unidos, Francia a estudiar y regresan en cantidad porque están convencidos de que lo aprendieron allí es para aplicarlo de la mejor manera por el crecimiento de la China. Claro, ahí existe el Partido Comunista que es con una férula y un látigo detrás y el que no cumpla lo matan o lo encarcelan. Sí, eso es cierto. Pero en cambio en Estados Unidos y en Canadá es formarles la cultura de que son una nación poderosa en el mundo y que hay que seguirla haciendo poderosa. Entonces nosotros podríamos formar ese criterio y tendríamos menos fuga de cerebros, más inversión social, más atracción de capitales, más desarrollo, más empleo, más integración, etcétera. Bueno, hay que pensar y exigirle como ciudadanos a los partidos, y esta es una línea de acción que nos toca promoverla muchísimo en los medios, y es que todo lo que se haga tiene que ser estratégico de desarrollo a largo plazo, porque esos planes de desarrollo que ya los hemos cuestionado tanto aquí en Fundel son primero por 4 años y segundo nunca los cumplen. Entonces es letra muerta. Puede que en el interior digan cosas interesantes, seguramente las dicen, pero ¿quién la muestra? Igual que las tesis de los estudiantes en las universidades, llenas de geniales ideas que nadie lee nunca. Hay que estimular la iniciativa privada y en eso ustedes son conscientes que nuestra fundación es defensora uno de la iniciativa privada, nada de estatizar, nada de promover comunismo ni socialismo del siglo XXI, ni ninguna de esas vagabunderías. Pero también nada de dejarnos manipular con el cuento de que cualquier iniciativa que trate de ser de beneficio social común, entonces es comunismo, porque tampoco podemos ser tan cerrados de mente para no entender los fenómenos. Hay que aplicar, no solamente plantearlas ni formularlas, las políticas de Estado sobre objetivos nacionales o los objetivos nacionales alrededor de políticas de Estado. En estas cuatro palabritas, objetivos nacionales, políticas de Estado, está el secreto para orientar un país. Pero no puede ser letra muerta. No es que digamos que un partido los presente y hasta los apruebe. Ah, bueno, si los pueden aprobar y ya están escritos, pero si no se cumplen, entonces, como decía mi coronel Pachón anoche, de normas y leyes estamos llenos y sobreabundan. Es que lo que exista se cumple. Y entonces se trajan unas políticas de Estado para que todos los partidos hagan como mejor lo consideren, pero es sobre esa política de Estado, porque eso es lo que le está diciendo la decisión del país, determinada en su Carta Constitucional. Vamos a trabajar sobre esto, entonces póngale todo lo que quiera para mejorarla, no para decir, no, esta no me sirve porque es que yo pienso que es mejor X o Y punto. No, la política de Estado esta es para mejorarla, enriquecerla y fortalecerla. Y los objetivos nacionales son claros. Si nos fijamos como objetivo nacional que para el año 2050, por poner un ejemplo aquí, todos los colombianos deben tener educación secundaria y todos deben estar registrados en el Seguro Social. Es un objetivo nacional. Entonces puede llegar el que quiera, pero no es a decir, no, no, eso del Seguro Social quitémoslo, pongamos otra cosa. No, pero ¿para qué bachilleres? Mejor dejámoslos que tengan quinto de primaria. O que es que como somos un país libre, y objetores de conciencia para cuanta cosa nos dicen, mejor que el que quiera estudiar, el que no, no. Un momentico, es que hay cosas que son definitivas en la sociedad y no pueden ser optativas, son decisiones de Estado y hay que cumplirlas. Entonces, en eso es que se caracteriza la buena política, no en la vagabundería y en la tolerancia a la mediocridad. Lo mismo que hay que fortalecer la seguridad y la justicia, claro, eso lo necesita toda sociedad, porque es más, la seguridad es un pilar fundamental del Estado para que haya bienestar, pero es que tiene que ir de la mano con el desarrollo, porque no podemos seguir pensando que vaya ejército y policía y mátense allá con los bandidos y yo sigo viviendo aquí sabroso, robándome el presupuesto y haciendo baladronadas y sin pensar en la integración nacional de las regiones. Entonces, sí, se aprieta y debe ser fuerte la seguridad para sostener las instituciones. Pero es que aquí los politiqueros lo interpretan es para sostenerlos a ellos. Y se creen cáiceres. Pónganse a mirar nomás la actitud del señor Gerard Restrepo cuando era presidente. Él creía que él era superior a todos los colombianos.
Es más, de pronto pensaba como los faraones, que él había nacido para vivir eternamente y que toda esa manada de patirrajados que éramos el resto, estábamos era para servirlo a él, porque él era el epicentro. Y los que han venido después no lo dudemos que es lo mismo. Y el que tenemos ahora, que cree que él puede hacer lo que le da la gana y las instituciones. Entonces, la seguridad y la justicia tienen que ir de la mano con desarrollo institucional. La descentralización no puede ser el estímulo a la corrupción, y lo acabamos de decir en la situación anterior. Eso de pensar de que nos envíen los recursos para las regiones porque es que nosotros los manejamos bien, ¿no? Uno ya sabe qué es lo que quiere, no nos engañemos. Eso es como el politiquero que dice, no, yo estoy únicamente aquí por formar y por estimular la creación de un partido, pero yo no tengo ningún interés, olvídese, es el que más tiene interés. Además, si no tiene ningún interés, ¿para qué está en política? Entonces, la descentralización no puede ser el estímulo a la corrupción, ni puede ser disfrazado con el cuento de que es que en el centro del país han manejado todo. No, es que tiene que ser sobre proyectos. Y perfecto, que si el departamento de Risaralda va a desarrollar algo muy importante y está todo el proyecto y se puede hacer el seguimiento, hágale y estimúlelo para que Risaralda sea modelo y motivo para que Arauca haga lo mismo, o Santander o Cundinamarca. Pero no, mándenos aquí porque es que nosotros toda la vida hemos sido olvidados y déjenos robar a nosotros aparte. Es más o menos el mensaje. Y líneas de acción puede haber muchas más. Ahora ya para terminar, miremos algunos proyectos estratégicos que se pueden adelantar, se deben adelantar. El Caribe debe ser el epicentro turístico mundial y eso debe ser un objetivo de un partido político, pero a ojo ciego, hacerle y hacerle a eso, sabemos que eso no se construye en un día, pero que ese partido tenga ese programa, entonces estamos hablando de un partido serio, porque va a defenderlo y lo va a pelear a capa y espada. Segundo, hay que pensar en el incremento de vías y el transporte multimodal. Colombia hay que unirla sí o sí, con ferrocarriles, con carreteras, con transporte fluvial, con aviones, con aeropuertos, con helipuertos, con lo que sea, pero hay que formar una red que realmente funcione y no cada uno por su lado y los departamentos olvidados y solamente fomentando la corrupción, el amiguismo y la cercanía a la violencia. Hay que hacer sí o sí el canal Atrato Tuandó. No es que si los panameños se ponen bravos, pues ellos ya nos traicionaron una vez, qué lealtad les debemos guardar. Pero además es que el comercio mundial está creciendo tanto que es tan bueno que si se hace un canal en Colombia, otro en Nicaragua y sigue el de Panamá, para todos hay y siempre estará moviendo el comercio mundial. Siempre. Y en gran cantidad, porque eso trae desarrollo y trae acercamientos y abre nuevas posibilidades. Entonces ya Colombia se convierte en un epicentro geoestratégico y en el faro de luz de Latinoamérica. Hay que montar empresas pesqueras, pero empresas, no empresitas, ni grupitos, en los cuales se integre el desarrollo estratégico de la pesca en ríos y mares y de la investigación científica, porque es que no hemos hecho eso, no sabemos qué tenemos en el subsuelo, no sabemos qué hay en el lecho marino o en el lecho de los ríos. De pronto estamos navegando en riqueza, que es lo más seguro, y muriéndonos de hambre aquí sobre la parte territorial. Hay que buscar una forma de desarrollar la Guajira y los llanos orientales y una propuesta sería seguir con los kibutzim que existen en Israel y desarrollarlos en la Guajira. Por mal que les vaya a esa gente, en la Guajira, por ejemplo, cambiarían esa miseria que viven, porque un kibutz, quienes lo conozcan, saben que eso es una microciudad, tiene todo, absolutamente todo, y se trabaja todo el mundo con funciones determinadas y rotan por los servicios. Allá, cuando les toca cocinar, y no para uno, para dos, sino para todo el kibutz, y con todos los estándares de lo que es la alta cocina, lo que es la cocina colectiva, de salud, de aseo, de organización, y lo hacen. Y entonces, si lo pueden hacer los israelíes, ¿por qué no podemos nosotros? Es que ellos tienen tres manos y nosotros dos. Hay que pensar en ese tipo de desarrollo que cambie esa miseria por proyección de riqueza. Otro,
Hay que hacer proyectos estratégicos agroindustriales como lo hemos venido trabajando en la fundación, que se han hecho varios conversatorios al respecto. Eso no es una opción, es una necesidad. Un país que técnicamente es de vocación agropecuaria, ¿cómo no va a tener unos proyectos agroindustriales? Sino que son chispazos, por ahí el uno que trae, el otro que inventa, el otro que se relaciona, pero no hay una política de Estado para promover la investigación científica en el campo, para promover nuevos cultivos, para promover el regreso de la gente al campo con facilidades tecnológicas modernas, para hacer los procesos, como lo hemos visto aquí, de la mejoría con los residuos, etcétera, sino que seguimos igual que hace 500 años, viviendo de que unos con un poder económico que más fuerte por la propiedad de la tierra y otros dependiendo de esos y sin que haya una prospección de la producción. Veíamos hace poco en uno de los conversatorios que en la China ya tienen calculado cuántos granos de arroz salen por por un metro cuadrado, por una hectárea cuadrada, por una milla cuadrada, y nosotros no sabemos ni siquiera cuántos granos de arroz constituyen una libra. Todo eso lo tienen medido los chinos. Entonces, por aprender y por hacer, nos falta muchísimo. Decíamos ahora que las políticas concretas de fronteras para el desarrollo nacional. Si un solo candidato nos hablara de estos puntos y nos pusiera a pensar a los colombianos y demostrara que tiene un equipo para eso, ¿quién no votaría por ese personaje? Porque no está hablando aquí de que a los pobres les voy a dar casita, que a los no sé qué, que a las madres cabezas de familia les voy a dar una maquinita de coser. No, esos programas hay que hacerlos, claro, pero es que hay que presentarle al país estas cosas de desarrollo donde va a generar empleo, flujo económico, identidad nacional y concepto de grandeza, porque lo que nos falta es eso, tener concepto de grandeza. Bueno, también hay que pensar que el mundo sí es cierto que marcha hacia algo que es la supresión de las energías fósiles. Eso es cierto, porque no son renovables. Y hay que hacer una transformación energética y la necesitamos todos por salud del planeta. Pero no es al estilo del señor Petro, vaya la berraca. Se acabó y entonces mañana no sé qué vamos a hacer y no exploten más gas y ya estamos con limitaciones de gas y entonces la culpa la tuvo el gobierno anterior porque es que Petro no, pero sí. Y fuera de eso no tenemos una diversificación de la economía. No sabemos, política de Estado, cómo ponerle uso a todos esos dólares que nos entran, sino que los dólares ilegales los utilizan los narcos para hacer proyectos de vivienda y estaderos, y discotecas, y vagabundeaderos, y todo eso que no deja mayor cosa. Y también para armar grupos y matar gente. Eso es el destino de los dólares que entran de los narcos. Y algunos los blanquean en la economía legal y sostienen ahí más o menos la cosa. Pero los dólares legales que entran, ¿por qué no se hacen para diversificar la economía? Para promover investigación científica. Es que eso debe ser de la mano del Estado y la empresa privada. Bueno, y otros que ustedes puedan sugerir. Entonces, como vemos, hemos abierto un escenario mucho más amplio de hablar aquí bobadas, de que síganme los buenos, porque es que Petro es malo, yo voy a ser el salvador, sino que le estamos planteando a la audiencia son puntos de fondo, conceptos claros de cómo es que se integra el país teniendo en cuenta nuestras diversidades y lo que tenemos realmente, de qué somos dueños y sobre qué es que tenemos que gravitar y no el trillado cuento que país, Colombia es un país muy rico, pero muy mal gobernado. Y eso lo sabemos, pero vayamos al fondo y miremos qué es lo que realmente tenemos y de dónde nos podemos coger. Entonces viene la pregunta única del día, mi coronel Alarcón. Con base en todo lo que dijimos hoy, lo que vimos anoche, ¿cómo haría usted para articular el tema de la cultura política con la estructura, con la infraestructura y los proyectos de desarrollo y todo lo que vimos? O sea, todo lo que tiene que ver con identificar la integración nacional alrededor de una cultura política. Y cada persona que nos diga cómo lo ve, cómo se lo explicaría a un auditorio para ir fomentando ese espíritu de identidad nacional alrededor de la integración, el desarrollo y siempre fortaleciendo la cultura política con argumentos.
Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches para todos los que no he podido saludar esta tarde y parte de la noche al iniciar el programa. Vamos a darle la palabra entonces de inicialmente a Yolanda, por favor. Adelante. Muchas gracias, coronel, muy gentil usted. Qué bella exposición, coronel Villamarín, qué bonito ver uno tanta riqueza que tenemos. Mm, Pues bueno, haciendo una coyuntura con el tema de ayer y el tema de hoy, yo diría que tenemos que construir sobre lo que ya está construido. ¿Qué tenemos? El país. ¿Qué tenemos que mostrarlo? ¿Qué tenemos que enseñarle? Y no solamente turismo en la zona Caribe, coronel. Todo el país es objetivo de, de turismo, a todo nivel, en todos los sectores, como quiera que se vea, como primera medida. Pues como para comenzar a tener el país como un sitio seguro. Para eso tendríamos que tener, pues obviamente, la administración de fronteras, tendríamos que tener una seguridad nacional muy clara, ¿sí? Y las políticas claves para atraer a la gente en masa, como lo hacen en Europa, con esos transatlánticos tan inmensos, que cada uno alberga 5 o 7 mil personas, ¿sí? Que se vuelva Colombia un sitio súper espectacular. Atrayente, como usted decía, el canal, que así pongan 5, usted tiene toda la razón, para todos hay, porque hay mucho mercado internacional. Eso sería todavía un atractivo mejor, ¿sí? Y que la política, eh, a ver, a mediano y largo plazo, sea conducente a esto que estamos estructurando. Entonces, obviamente esto se articula con la economía nacional, con el incentivo agroindustrial, la estructura social, con el conocimiento de cada una de las regiones y que cada una de las personas que nos vayan a representar allí, pues tengan efectivamente el conocimiento de sus regiones de un punto hasta el otro, de oriente, occidente, norte y sur, que sean ellos mismos quienes representen con esas campañas políticas que deben engranar perfectamente en las políticas que se van a llevar a cabo. Eh, las instituciones políticas todas deben estar enfocadas hacia un mismo destino, como lo hemos hablado desde el principio, desde que el niño comienza a leer, desde que el niño comienza a aprender a hablar, que tenga ese nacionalismo, no nacionalismo en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de que ame a su país. Al amar a su país lo va a mostrar con vehemencia, con amor, con pasión. Es decir, inculcar en el corazón de los colombianos que ya lo tenemos, sino que está ahí dormido, ¿sí? Ese sentimiento patrio para que todos construyamos un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Doctora Ethel, por favor, adelante. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Tremenda presentación del coronel Villamarín y gracias por darme la palabra, coronel Alarcón. Mm. Es maravilloso poder organizar toda una movida de políticas, porque son políticas que hay que desarrollar en toda región de Colombia, todas las políticas en desarrollo de la economía y hacerlo que se pongan las pilas todas las instituciones en favor, porque la economía de un país la hacen la gente que trabaja. Y trabajar duro no quiere decir ser rico o ser pobre. Si un conjunto de personas se unen por hacer algo en la tierra que le dio vida, donde ha nacido, y si fuera por adopción, yo quisiera ser una, pero hay que trabajar, que brille, que salga a la luz, que se queden las cosas negativas en un lugar donde se sienta asfixiado y tal vez tengan que huir, sería maravilloso. La estructura social sería fuerte porque todo conlleva a tener
atención médica a todo el mundo, poder comprar sin tener que contar monedas y todo eso sin enojo o tirrias por cuánto se lleva cada uno, es maravilloso, maravilloso por dentro y por fuera. Si es por tierra hay que ver lo maravillosa que es Colombia, y si sale al mar es más hermosa todavía. Entonces, con lineamientos de políticas en desarrollo, de políticas públicas en beneficio de la creación obligatoria de la educación en un primer nivel, segundo, terciario y universitario. Y cada quien va a tener prácticas, se utilizan pasantías, se hacen toda clase de becas y todo el mundo tiene derecho a estudiar y a elegir qué. Pero cuando la crisis es tan tremenda, si son 60 años de tener la cabeza hundida porque no dejan que nadie levante cabeza, con más razón. Se hacen incentivos, se proponen pensiones y tantas otras cosas y se llega. Y ahí viene la estabilización. Va a llevar tiempo, sin tiempo, pero el tiempo también está. Entonces, la organización de todos y entre todos, y que no quede ninguna persona afuera, porque va a ser algo tan maravilloso que todos van a querer formar parte y decir, yo estuve ahí. Será levantando una silla tal vez que se debe haber caído de tanta gente que fue a un lugar porque se están presentando los programas, un gran proyecto, una salida en paz para Colombia. Creo firmemente que el amor tiene que llegar, porque yo siendo de afuera sufro por todas estas historias que gracias a estos talleres he podido interiorizarme de la verdadera historia, como dicen, nunca antes contada. Les doy las gracias por haberme permitido conocer y tener de qué afianzar cada palabra que pueda llegar a decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi general Herrera. Buenas noches, mi coronel Halcón. Mi general, buenas noches. Muchas gracias, mi coronel eh, Villamarín, por tan excelente disertación. De verdad que es uno de los momentos y de los motivos que le llenan a uno como persona de interés, de entusiasmo y de alegría de ver que todavía el país no está del todo destruido y que la sociedad puede tener un motivo de reflexión en un momento determinado para volver a encauzar el futuro, tanto del país como de la sociedad. Pues yo creería que habría como dos, en la conjunción tanto de lo que escuchamos ayer como la excelente disertación y reflexiones del día de hoy. Creería que, en primer lugar, más del aspecto económico y social que lo político, pues necesariamente habría que, como quien dice, notificarle a las personas y al país y a la sociedad, en primer lugar, del efecto que nos han causado hasta el momento toda la forma como nos han manejado las fallas estructurales de la administración, que la mayoría se ha dedicado a
abusar y aprovechar más bien de la ignorancia de todos en diferentes aspectos para llevarnos y mantenernos en un estado de conflicto, en un estado de violencia, en un estado de crimen y de delincuencia, que es lo que hasta hoy nos ha mantenido. Y demostrando precisamente todas estas debilidades, plantearle precisamente ese recorrido como el que hoy nos ha hecho mi coronel, que es tan cierto, que es tan real, que es tan verdadero y que en verdad tenemos tantos recursos que desafortunadamente no los hemos podido desarrollar, industrializar para nuestro propio beneficio y ser posiblemente una potencia, sino que se los estamos dejando es al crimen organizado y de pronto dejando también que sean otros países los que vengan el día de mañana a aprovecharse de esos recursos y de esos bienes. Entonces me parece coherente y pertinente primero demostrarnos las debilidades que tenemos, el estado de ignorancia del que se han aprovechado y que aún lo tenemos todavía hoy en día porque muchas personas poseen, como quien dice, con qué solventar el día a día, pero no sabemos con qué vamos a solventar en nuestra vida y la de nuestro futuro. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que realmente el recorrido que hoy nos hizo tan sabiamente mi coronel Villamarín es una de las mejores estrategias con qué convencer tanto a políticos como a líderes sociales, como a nuestra sociedad, de que allí está precisamente el futuro, nuestro futuro y nuestras alternativas de solución. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Rosita, por favor, adelante. Por favor, si es tan amable, quisiera ser el último referente en estas respuestas a la charla. Segundo pedido, entonces. Eh, entonces, adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, coronel. Pues en la charla en el día de hoy puedo decir a título personal que tuve la suerte que durante casi 30 años estuve aprendiendo cómo es la nación. Por coincidencia pues con el trabajo y el desempeño como piloto militar. Y la verdad es que Colombia es un país asombroso, ojalá todas las personas, todos los ciudadanos, desde muy niños, por eso me adhiero a la idea de doña Yolanda, nos enseñaran cómo es Colombia, para que no se nos vuelva como algo corriente, porque ya cuando uno también lo ha podido comparar con otros países, otras regiones, no, francamente estamos parados, sí, sobre un tesoro. La gente piensa que no, pero es que es falta el conocimiento nacional. Es la única manera como yo veo que podamos integrar, que podamos crear una cultura política donde se integra la economía con las instituciones y con las estructuras social, con el pueblo. Porque es que si no es así, es imposible poder tenerle aprecio, amar a lo que no, amar, es imposible amar lo que no se conoce. No hay que conocerlo y conociéndolo se quiere más. Pero eso nos llevaría a descubrir este verdadero tesoro, esta diversidad y esta abundancia en todos los sentidos. Es que es una lista prácticamente infinita de tierras fértiles, mucha agua marítima y fluvial, el clima constante, cálido y húmedo, no hay estaciones, tenemos todos los pisos térmicos, pueblos muy trabajadores y emprendedores, porque si uno se pone a ver cómo trabajan la gente del campo en los arrozales del Tolima o del Huila,
igual cómo trabajan los llaneros y así sucesivamente en el altiplano, cómo se cultiva la papa, por ejemplo, cómo los cafeteros sacan millones de sacos de café para vender en el exterior de unas faldas impresionantes, de unas vertientes incomprensibles que se pueda sembrar tanto producto para exportar en unas montañas tan agrestes. Tenemos mucha diversidad minera en todos los sentidos, es que no nos falta prácticamente nada. Si no tenemos petróleo o gas es porque no lo exploramos, aunque no somos pues muy ricos, pero precisamente no somos muy ricos en ese productos energéticos porque no hemos explorado con suficiencia. Pero, por ejemplo, se presume que hay grandes yacimientos en la cuenca del río Orinoco y precisamente la cuenca alta, porque la cuenca baja está en Venezuela y es el yacimiento más grande de petróleo crudo pesado que hay en el mundo. Pero así como el pesado está en la cuenca baja, pues geológicamente siempre se piensa que debe estar el liviano, que es el más valioso, en la cuenca alta. Y nosotros tenemos gran cantidad de kilómetros en la cuenca del Orinoco. Y así sucesivamente puedo seguir mencionando gran cantidad de cosas que si la enseñamos a nuestros niños desde el comienzo, cuando ellos sean adultos podrán entender en qué país están y qué alternativas y posibilidades, para que no seamos tan individuales, pueblos muy parroquiales. Los paisas estamos muy metidos en las montañas, los otros están metidos en los valles, pero no salimos de ahí, entonces del valle no conoce lo de la montaña y al contrario, y los marítimos no saben lo que es lo terrestre y lo terrestre no le damos aprecio a lo marítimo y así sucesivamente. Entonces, es estudio y conocimiento de lo que es esta nación. Muchas gracias, mi coronel. Coronel Alarcón. Mi coronel. Había cerrado el micrófono, qué pena. Okay. Adelante, por favor, muchas gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, por favor, para responder de último. Gracias. Bueno, adelante, por favor, entonces, mi coronel Pachón. Muchas gracias, don Eugenio, y agradecimientos al señor coronel Villamarín por despertar el sentimiento patriótico. Dios y patria. Quienes pertenecemos a la fuerza pública y logramos conocer parte del territorio, la verdad que no tiene hueso. Todo es agradable. En todas partes se producen cosas, productos para la canasta familiar y la supervivencia, con dificultades en la Alta Guaira, que tuve la oportunidad de recorrerla prácticamente toda la costa desde Riohacha hasta Puerto Estrella, por la parte de la costa. Me disculpan la redundancia. En época seca se puede viajar cerca, muy cerca al mar. Entonces, todas las dificultades, pero como se dice, atractivas por la forma de haber logrado conocer esa parte. Gran parte del Cesar, Magdalena, Antioquia, Chocó, Nariño, Putumayo, alguna partecita del Valle del Cauca, parte del Tolima. Y se siente uno orgulloso de que hay muchas cosas por hacer en beneficio de la sociedad colombiana. Uno no se explica cómo el Tolima dejó de producir el ajonjolí y algodón. Igualmente en la zona de el Cesar, en el Codazzi, la producción de algodón. Entonces, pues son asuntos que hay que rescatar. Por consiguiente, yo me apunto a que los proyectos que se deben adelantar, todos los 9, 8 detallados
pues todos son importantes, pero me apuntaría especialmente al incremento de vías y la diversidad de modalidades de transporte. El canal Atrato-Trandó es fundamental. Eh, Sentía yo envidia hace unos 3, 4 días que dieron la noticia de la inauguración de un puerto, pues, si no me equivoco, en la costa peruana, que inclusive algunas periodistas estaban diciendo de que habría que pensar en el transporte de ese puerto hacia Buenaventura para la importación y exportación de los, de lo que le corresponde a Colombia. Entonces, pues lo importante es que dentro de la educación, tanto primaria, secundaria como universitaria, se promueva el conocimiento real de las diversas regiones, porque es la única manera de quererlo. Si uno conoce las costumbres, la comida, sus bailes, pues queda uno enamorado en todas partes de lo que presentan. Entonces, mis agradecimientos, vuelvo y repito, por despertar el sentimiento patrio en esta charla. Y Dios y patria. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Bueno, entonces vamos con mi sargento mayor Elías Ortiz. Un poco. Eduardo, abre tu micrófono. No entendí enseñar. Adelante, por favor, entonces, mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches para todos, gracias mi Buenas coronel. noches. Permítanme ustedes, disculpen también ser tan incisivo. Estos son de los temas, y fue un excelente tema que nos presenta, nos regala mi coronel Villamarín a este auditorio, a esta tertulia, a esta aula de conocimiento. Pero son de los temas que en su momento toca tratarlos iniciando con matriz de riesgos sociales y políticos. ¿Qué quiero decir? El tema de la integración nacional tiene bastantes enemigos desde diferentes aristas. ¿En qué sentido? Acordémonos nosotros que por ahí hubo y hay unos seguidores del descentralismo, descentralismo y de las autonomías de las regiones. Unos dicen que son siguiendo unos intereses transnacionales y otros dicen que no, que son por desconocimiento de lo académico, entonces proponen la autonomía de las regiones desde unos factores políticos nacionales. Pero realmente hay quienes han visto manos o pasos de animales grandes cuando nos hablan a nosotros de descentralización y cuando el proyecto del acto legislativo 018 del 2024 fue tan rápido, tan expedito, y ya hoy en día es ley de la República, en la medida que nos demostró que en el aspecto económico hay unos afanes para las regiones, pero en el aspecto político y social hay unos intereses que se vienen socavando soterradamente. Habiendo dicho eso, la integración nacional como tal, estas cuatro elementos que nos comparte mi coronel aquí, indudablemente son necesarios. ¿Por qué? Porque eso logra una efectiva y una realmente crea unos conceptos de nacionalismo, ¿sí? Los cuales son fundamentales en términos generales para fomentar realmente todos los elementos que nosotros estamos bañados, el concepto patria, el concepto realmente de identidad nacional y todos estos factores con los cuales nosotros crecimos.
pero hay que determinar también que el concepto nacionalista no es, escuché, en el buen sentido de la palabra, no. Concepto del nacionalismo como tal tiene un solo concepto y no un solo sentido de palabra. Y es bueno creer en identidad nacional, creer en autonomía y soberanía como país no es malo. Y eso es lo que defiende en términos generales el nacionalismo, que ya nos han deconstruido ese concepto, dado una historia del mundo. Entonces nos vendieron que ser nacionalista es ser malo. Y ser patriota, entonces también es irse, me imagino, que es a los principios de 1810, donde los patriotas eran unos con recursos económicos. Ser patriota no era lo que estábamos hoy en día, o los que somos hoy en día. Los patriotas de aquel tiempo eran los dueños de las fincas, eran los que tenían la plata. Acordémonos también de un grupo que salió no hace poco, un grupo en Colombia, en donde prácticamente se autodenominaron los patriotas. Por Dios, creo que estamos ante un tema de un interés bastante grande, la integración nacional con un concepto nacionalista, con un concepto patriótico, es necesario para nuestro país, midiendo los riesgos de las autonomías, midiendo los riesgos del separatismo que están aquí a la puerta de la esquina. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Buenas noches, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín. Muchas gracias por esta cátedra que nos dictó hoy. Y muy buenas noches, compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel de educación continuada, porque todos tenemos ya una mediana educación. Respecto del concepto que hay que dar sobre el contexto regional, me parece, yo no estuve en la academia de anoche todo el tiempo, sino en la de hoy. Pero a mí me parece que no puede haber economía, ni instituciones políticas, ni nada, si no hay una seguridad. A mí me parece que uno de los proyectos estratégicos para adelantar es acabar con los gestores y generadores de la violencia, que son los mismos que hoy están hablando de paz. Ese proyecto estratégico debería de plantearse sinceramente en cualquier proyecto político, sin timidez. Los generadores de la violencia, a saber, los grupos terroristas de la FARC, del ELN, del EPL, y los comunistas armados y desarmados que conniven con estos atroces actitudes de estos grupos terroristas al servicio del comunismo, son quienes no nos han dejado progresar en la mayoría de las estructuras económicas y la estructura social. En ese orden de ideas, me parece que una gran dificultad que tenemos es la pobreza estructural de educación en las ciencias sociales, en los 3 niveles de educación elemental, media y universitaria. Y otro aspecto que no nos deja adelantar es la falta de ética, desde la familia hasta las instituciones.
Y el otro aspecto que pienso que no nos deja adelantar en un contexto regional es la falta de acción, es decir, dejar tanta retórica y pasar a la acción. Es una pereza mental, una pobreza mental para acometer proyectos de envergadura. Mire, parece tan elemental esto de la retórica y me excusa, yo a nivel, como se dice, los árboles no dejan ver la selva o viceversa. Un ejemplo tan elemental como que después de que hubo un esfuerzo tan grande de unas asociaciones de reservas, se logró que se expidiera la ley de veteranos. Dentro de esta ley, un esnovismo fue dictar la cátedra del veterano, donde bien podría en la malla educativa del pensum ser inspirado, por ejemplo, por esta cátedra. Después de 5 años de que hay un orden, una orden de una ley, de una norma, no hemos cumplido. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos sino unos grandísimos teóricos, retóricos, y nos da pereza llevar los proyectos a la realidad. Muchas gracias, mi intervención por hoy. Nicolás Alarcón. Gracias. Sí, el micrófono cerrado. A ver, Eduardo Patiño, muchas gracias, mi coronel Saldaña. Eduardo Patiño, ¿ya estará listo? Está mirando fútbol. Sí, me parece que no. Bueno, entonces ahora sí vamos con Víctor, el coronel Carvajal. Gracias, buenas noches. Cedo el turno a la ingeniera Rosita, por favor. Rosita, adelante, por favor. No, mi coronel, no sé qué pasa. Eduardo, bueno, mi coronel, entonces no tenemos, y aquí tenemos en el Facebook un par de intervenciones que dicen, una primera reflexión es que la mayor riqueza de un país es su recurso humano. No basta con tener recursos a granel, si no se tiene adecuadamente al ciudadano consciente del potencial del país y debidamente educado para explotar las riquezas. Cada región debe tener un plan de desarrollo de acuerdo a sus características geográficas, cultural y ventajas comparativas para desarrollos específicos. Por supuesto, todo a partir de lograr erradicar los fenómenos de organizaciones criminales, especialmente el fenómeno del narcotráfico. Amén a la extensión terrestre. Considero que es pertinente hablar de toda la extensión, es decir, incluir de la parte marítima, estaríamos hablando de más o menos 2.000 kilómetros cuadrados. Muchas gracias. Mi coronel Carvajal, adelante, ahora sí. Gracias. No, quisiera decir que solamente una integración nacional entre cultura política, economía, estructuras sociales
instituciones políticas con objetivos nacionales y políticas de Estado permite desarrollar los proyectos estratégicos, lo cual requiere pues bastante capacidad de un estadista que tenga una visión estratégica bien amplia sobre todo lo que es la nación. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Pues, mi coronel Villamarín, esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a pasar entonces a sus comentarios y la No, bendición por el día de hoy. yo pedí Adelante, el por favor de favor, mi estar de coronel. última. Eh, a ver, mi coronel Alarcón, eh, mi concepto es que si somos realistas, es tan difícil en este momento la situación en muchos sentidos, pero muy especialmente en la toma de decisiones políticas, que ojalá pudiéramos ejecutar simultáneamente casi todas las propuestas de solución que nos presentó esta noche mi coronel Villamarín. Pero siendo realistas, repito, es tal en este momento la situación anómala del país que probablemente lo más urgente que hay, aparte de lo que se puede hacer simultáneamente en otras áreas, es el cambio urgente de los pénsumes de la educación en general, empezando desde la primaria, la secundaria, probablemente lo que aquí llamamos educación superior, en donde no tenemos en cuenta sino la educación profesional y no se tiene en cuenta ni la técnica ni la tecnológica, que es de mucha importancia en los países desarrollados, porque permite tener soluciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Aquí en Colombia, la mayoría de la sociedad se ha acostumbrado a que debe recibir de lo que llaman Estado, mal llamado Estado, porque el Estado somos todos, tanto los ciudadanos como el gobierno que se ha elegido para que administre los recursos, no para que imponga sus criterios específicos, sino que atienda las solicitudes que a través de partidos políticos serios hagan los ciudadanos para que el Ejecutivo elegido para eso realmente pueda cumplir con las necesidades reales de los grupos de ciudadanos. Pienso que urgentísimo es que se haga ese cambio de los pénsumes educativos, porque en este momento, y yo supongo que la mayoría de los aquí presentes conocen las dificultades que hay entre la educación privada de los colegios que llaman calendario B y la educación oficial de los que llaman calendario A. Es realmente asombrosa la gran diferencia que hay entre esos dos grupos de educandos nacionales, donde siempre va a haber un grupo que tendría las características de los que pueden realmente dirigir y los que realmente no están recibiendo la instrucción adecuada para ese mismo efecto. Probablemente también es muy urgente arrancar con los programas agroindustriales que sí nos van a permitir tener soluciones a corto plazo para los grupos de productores que propone el programa Fundel y al mismo tiempo para los exportadores dentro de lo que ya hemos charlado varias veces, lo que expusimos ya por lo menos 2 o 3 veces en la presentación ejecutiva del programa, porque no es solamente un proyecto, es un programa agroindustrial. Entonces tenemos que ser realistas. Todo lo que he escuchado esta noche me ha parecido estupendo, muy cierto, muy válido, pero de todas maneras hay que ser realistas y empezar con una secuencialidad de lo que es más viable, de lo que es más controlable y de lo que se puede ejecutar ya
como unas verdaderas soluciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosita. Entonces llegamos al final del ejercicio. Hoy nos... Coronel, yo quería decir una Perdón, mi última coronel, parte. es que me faltó abrir el micrófono. Es una corrección a lo que leí de Facebook en relación con la extensión del territorio de perdón, la extensión marítima, que es de 2 millones de kilómetros cuadrados y no como 2.000 que yo informé. Gracias, mi coronel. Bueno, La doctora Yolanda está pidiendo la palabra a mi coronel. sí. Yolanda, diga. Sí, coronel, muchas gracias. Es lo siguiente. Mire, esta reunión que usted nos ha dado hoy, esta cátedra tan espectacular que de verdad me parece muy linda, como lo dijo alguien, ha despertado el amor patrio. Yo la enfoco de la siguiente manera y quiero decírselos a ustedes, señores oficiales. ¿Quién es? Bueno, y los oficiales y los no oficiales que somos nosotros. Yo soy hija de oficial, pero no he estado inmersa en el área como lo han estado ustedes. Ustedes tienen la capacidad, la vehemencia y la pasión porque se conocen centímetro a centímetro de este país, mejor que cualquier cartógrafo, ¿sí? Y son los que tienen la gente para poderles exponer con esta belleza de reuniones, ¿sí? Este sentido. Le cerró el audio a Yolanda. Yolanda tiene el audio cerrado. ¿Estás sin señal, Yolanda? ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok, entonces me devuelvo, creo que estaba hablando sola. Bueno, les estaba diciendo que en este tipo de reuniones, y muchas gracias, coronel, porque ha sido preciosa la reunión que nos ha hecho hoy, lo que más se exalta es como lo dijo el coronel, el amor patrio, sí que es lo que está dormido. No es que no exista, es que está dormido. Entonces, ¿quién es mejor que ustedes, que son los señores oficiales, que se conocen este país centímetro a centímetro, sí, que han recorrido por las buenas y por las malas todo, que tienen la pasión y la vehemencia en el momento de ordenar, de organizar, para poder hacer un efecto multiplicador en sus líderes, en quienes han sido sus dirigidos y sus dirigentes? Yo no tengo sino amor patrio. Yo soy hija de oficial y tengo ese amor que me inculcó mi padre por mi patria, ¿sí? ¿Quién es mejor que ustedes para poder lograr hacer esto que hizo el coronel Villamarino hoy con nosotros, ¿sí? Si nosotros hacemos un efecto multiplicador de esta manera, muy seguramente vamos a lograr cosas muy buenas. Ahora bien, no soy la más docta en el momento de asumir conceptos socioculturales, sociológicos, porque no lo soy, pero mi experiencia sí me dice que primero hay que llegar a los corazones de los seres humanos, lo que decían ahorita, tal vez a través de Facebook, nuestro recurso humano más, o sea, nuestro recurso más valioso es el humano. Y nos lo dicen la mirada de nuestra gente, que equivale al más del 90% de nuestra población, porque no puede ser posible que un 10%, perdónenme la expresión de vergajos, vengan a dañarnos la belleza que hay en nuestra gente, en nuestros cultivadores, en nuestros pescadores, en toda la gente que trabaja de una manera correcta. Yo los invito de verdad cordialmente a que todos trabajemos unidos para sacar este país adelante, convocándolas con este ardor con el que hemos tenido hoy. Más allá de conceptos, resoluciones, versículos y artículos, todo ese tipo de cosas que ya está escrito, miremos hacia adelante y no nos centremos a los lados o lo que han hecho mal o nada. Nosotros tenemos un objetivo y no nos dejemos contaminar de otros objetivos. Echemos para adelante, miremos hacia adelante, que hacia adelante es donde tenemos que llegar. Muchas gracias. Perdonen la intervención. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Entonces, como les decía a todos, muchísimas gracias por este ejercicio que hicimos hoy. Muy interesante, despertó sentimientos y motivó el deseo
de hacer algo distinto y de hacerle entender a muchas personas que es que la integración es lo que se necesita y no ese cuento barato de la unión, que eso no significa nada. Entonces veíamos que el objetivo, el propósito fundamental de este taller era que al final de hoy saliéramos mucho más claros de qué es la integración nacional, cómo incide la infraestructura en esa relación que llamaba el general Valencia Toral de lo telúrico con lo humano, y qué es el verdadero reto que tienen los estadistas, estrategas que van a gobernar el país, no los habladores que nos prometen el cielo y la tierra. Entonces comenzamos el ejercicio por mirar cuáles son las regiones naturales de Colombia, con sus características en forma general, y luego fuimos una por una, explicamos en qué consiste la región andina, cuánta parte del territorio realmente ocupa, cuál es su importancia, lo de sus valles, sus aguas, etcétera. Después vimos la importancia de la región Caribe, que es la segunda en incidencia en la vida nacional. Analizamos por qué sus departamentos son así, que apenas es la octava parte del territorio, pero tiene mucha influencia por estar pegado al mar, pero que tiene muchas dificultades internas. Luego analizamos semejante belleza y riqueza que hay en el Pacífico y tan olvidada porque a los señores que han tenido el poder en la andina no les ha interesado ni el Pacífico, ni la Amazonía, ni la Orinoquía, sino solamente les ha interesado tener el control del andino y los nexos o los conciliábulos en el Caribe para desarticular a Colombia. Luego vimos la importancia olvidada de la sexta parte del territorio nacional, de la cuarta parte, perdón, del territorio nacional, que es la Orinoquía, que tiene una combinación de montaña con llanura y selva, que es única en el mundo y con unos bosques húmedos, unos climas tropicales y unas características de una riqueza hídrica que no hay en ninguna otra parte del planeta, pero azotada por la violencia comunista y el narcotráfico hace muchos años. Y luego vimos que casi el 45% del territorio nacional es la zona de la Amazonía. Y como la vemos ahí resaltada en verde, nos muestra tanta riqueza olvidada y sin saber qué tenemos debajo del suelo, pero sí lo que sabemos es que las FARC, el narcotráfico y otro tipo de bandidos están metidos allá, tirándose el futuro del país y destruyendo el ecosistema. Luego vimos toda la importancia que hay de algo más olvidado, porque si estamos olvidados de lo territorial que tenemos aquí, mucho más de los 2 millones de kilómetros cuadrados que nos totaliza todo el territorio con nuestro mar territorial, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. No tenemos la menor idea de lo que hay allá, el potencial, y otros países como China, Perú, Chile están sacando provecho de nuestra riqueza, que no se aprovecha de ninguna de las maneras. Finalmente entramos a analizar algunas dificultades, vimos una lista de lo que nos ha caracterizado históricamente para formar un concepto de integración nacional. Después vimos unas propuestas de líneas de acción donde hay que probablemente meterle mucho la mano para que se mejore muchos aspectos y se reoriente una verdadera cultura política con objetivos y estrategias. Después vimos unas propuestas de proyectos estratégicos para adelantar, por desarrollar. Hay muchos más. Y entonces lo que les pedimos a ustedes fue reflexionar un poco sobre estos proyectos y lo que hemos visto anoche de cultura política y en general con lo que hablamos hoy, porque el fondo del asunto era tocarnos todos el alma, el espíritu de colombianos y entender o reverdecer ese sentimiento patrio que llevamos todos y que necesitamos estimularlo dentro de la sociedad para que no sea únicamente cuando James Rodríguez mete un gol o cuando Nairo Quintana gana una etapa en la Vuelta a Francia o cuando una muchacha de estas atletas gana una medalla olímpica, sino que es siempre en lo que nos corresponde como país y lo que tenemos que desarrollar. Sus respuestas todas fueron enfocadas en eso, muy valiosas, y lo importante es que quedan grabadas, inclusive después para consultarlas y leerlas. Con esto pues podemos concluir que lo fundamental en la política es la identidad, es la construcción de la cultura organizacional. Es que cuando un partido salga a la palestra, no esté simplemente dedicado a buscar votos y a ganar elecciones,
sino a construir nación y a construir proyecto de desarrollo, a integrar todo ese contexto que es cultural, político, económico, social, y eso es lo que mal llaman la unidad y lo que nunca han entendido nuestros dirigentes políticos. Lo hemos dicho varias veces hoy y lo repetimos. Miren la historia de los años 60 y verá que era la unidad del Partido Liberal, la unidad del Partido Conservador, la unidad del Frente Nacional, y eran mentiras. Era la unidad entre 4 o 5 gatos que repartían el poder y disponían del resto del país como si los demás colombianos fueran sus marionetas. Y hoy hay gente que dice que hay que hacer la unidad, piensa lo mismo. Únanse, pero alrededor de lo que yo digo, y los demás son marionetas que yo los manejo. Entonces, ese es el cambio de mentalidad que hay que hacer. Esto es una transformación estructural, es una integración de esfuerzos y de medios. Bien, llegamos al final. Mañana tendremos las 2 últimas actividades de esta semana. Por la mañana la memoria histórica y por la noche una disertación del historiador Patiño, que nos va a hablar de otro de los eventos importantes de la historia nacional, de un personaje muy conocido, don Miguel Antonio Caro, que ejerció el poder durante 6 años y no fue elegido presidente, de esas cosas raras que pasan en Colombia, y causante de la guerra de los 1000 días por su forma de actuar y de manejar las relaciones políticas. Y con eso pretendemos que nos demos cuenta que cada caudillito de esos que nos aparece en cada época, lo que nos ha llevado es a la tragedia y el resto del pueblo colombiano marcando mal. Como siempre, para esta época navideña es usual que todos los colombianos nos deseemos desde los comienzos del mes permanentemente un año venidero lleno de prosperidad y que las navidades sean compartidas con nuestros familiares y cercanos de la mejor manera posible. Entonces, la Fundación nuevamente les ratifica a ustedes que todos los colombianos y nuestras familias tengamos en esta Navidad un espacio para hacer una profunda reflexión acerca de todo lo que nos pasa como nación y para pensar en un futuro mejor y que todas las bendiciones que nos puedan venir en el año 2025 sean atadas a proyectos serios y compromisos serios. A todos mil gracias, que Dios nos siga bendiciendo y de nuevo nuestro agradecimiento por su disciplina y su participación en este evento que nos pareció muy especial y a tono con lo que necesita Colombia. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas Amén. gracias, mi coronel. Bendiciones para todos. Estamos listos, mi coronel. Bueno, voy a... Bendiciones, Colombia libre. Buenas Gracias, noches, que coronel. descansen, duerman y Gracias, sueñen mi bonito. coronel. Bueno. Gracias, feliz noche.